ese chanerío que llamamos chilenidad. Aquí viendo qué pasa con la prensa chilena esta semana de abril de 2025. Vamos a leer Ciper Chile. A ver si Ciper Chile sigue siendo un diario de la derecha chilena, más un diario de la derecha chilena, como si la derecha chilena necesitara más diarios, ¿no? Ciper Chile es otro diario de derecha. Bueno, está hablando de Hermosilla y Chadwick, cosa que a nadie le importa. Hermosilla y Chadwick. Ciper Chile está haciéndole propaganda a Hermosilla y Chadwick para que sean senadores, algo así. Eso es lo que yo entiendo. Un montón de noticias. Más propaganda para ¿quién? Letelier. No sé quién es Letelier. Que hizo lobby para que ella llegara al máximo tribunal. Hermosilla de nuevo, Hermosilla senador 2026. Eso es lo que yo entiendo. Están hablando de Hermosilla y Chadwick para que sean parlamentarios. Actualidad. Incautan computador y celular al ex fiscal Luis Toledo. Luis Toledo, senador. Eso es lo que yo entiendo. Vamos a leer alguna noticia de candidatos de presidente, no solo candidatos al Senado. Dice, la mano hiperdura, análisis de las propuestas en seguridad de las candidaturas presidenciales de derecho. Dice así, 1 de abril, por Claudio Fuentes S. y Pedro Valenzuela. Esta es una casa, un casarón de estilo inglés, aquí de Valparaíso, antes que abrieran el canal de Panamá, creo. O por ahí, no sé. No estoy seguro, pero yo creo que sí. Yo creo que esto es anterior al canal de Panamá, de la opulencia porteña. Después hubo una tremenda depresión que sigue hasta el fin de los tiempos. Ahí están los candidatos de derecha. Johannes Kaiser, creo. ¿Cómo se llama esta? Evelyn Matei y José Antonio Cast. Elijan a uno de estos presidentes para morirse de hambre o morirse de crimen. Los académicos autores de esta columna realizaron un estudio de las propuestas en seguridad pública que han efectuado las candidaturas presidenciales de derecha. Hacen un resumen de ellas en temas como inmigración, sistema carcelario, pena de muerte y otros, fijando también el foco en los temas que no tocan. Sostienen que, entre comillas, cita, en los próximos meses se deberá revisar la factibilidad material de implementación de las medidas anunciadas, su costo, su efectividad y si ellas son suficientes para enfrentar un problema que involucra dimensiones normativas, institucionales, preventivas y punitivas. Cierra comillas. La marcada preocupación ciudadana por la delincuencia convertirá las elecciones de 2025 en un ofertón legislativo y presidencial por mano dura. Ya hemos visto aparecer las primeras propuestas que se han centrado en quién construye el muro más elevado, quién expulsa más inmigrantes, quién construye más cárceles o quién permite un mayor empoderamiento para las policías para combatir el delito. Hace pocos días escuchábamos a la precandidata del PPD y exministra Carolina Toá señalar que, cita, nos vamos a ofrecer mano dura, hemos practicado mano dura y tenemos que seguir reforzándola. Cierra comillas, fin de cita. Y continuó.
Cita: en Chile hemos endurecido la ley de manera impresionante. Hemos fortalecido la policía. Le dimos equipamiento que nunca antes habían tenido. Le hemos dado leyes que protejan a los policías para que actúen con resguardo. Hemos desplegado militares cada vez que ha sido necesario. Fin de cita. En esta columna analizaremos las primeras propuestas en materia de seguridad pública de las candidaturas de la derecha, pues son ellas las que han adelantado algunas de ellas. Si la izquierda probablemente ofrecerá reforzar la mano dura tal como Tobá lo ha planteado, el movimiento de la derecha será extremar esta oferta, ofreciendo lo que denominaremos una mano hiperdura. Uy, qué mano más dura. Para fines de este trabajo recolectamos información pública de medios de comunicación y de redes sociales de las candidaturas de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser entre el 10 de diciembre de 2024 y el 17 de marzo de 2025. Cabe señalar que el candidato Kaiser señaló que no daría a conocer todavía su programa, pues prefería marcar ciertos hitos de campaña y evitar que otras candidaturas se apropiaran de sus ideas. Con todo, identificamos un total de 85 propuestas, 37 de Kast, 25 de Matei y 23 de Kaiser. Entre las más destacadas, 27 aluden a la problemática de los inmigrantes. 19 dicen relación con el sistema carcelario, 12 con el empoderamiento de las policías, 10 con la coordinación estatal y 4 con información e inteligencia. Lo anterior marca una agenda que muy probablemente estará centrada en establecer más estrictos controles en la frontera y generar una reforma sustantiva al sistema carcelario. Ahí hay un gráfico 1, propuestas principales destacadas por candidaturas de derecha al 17 de marzo. Un montón, 27 migrantes y de 27 de migrantes a una de poder judicial, en fin, muchas. Y dice así: el retorno a la doctrina de seguridad nacional, subtítulo. En una extensa entrevista de prensa del mes de febrero en el diario La Segunda, el ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, entregó los principales ejes programáticos de la candidatura de Evelyn Matei. Indicó que se requería generar una estrategia de seguridad nacional, modernizar el sistema de inteligencia, reforzar gendarmería y el sistema de cárceles ampliando su alcance y aumentar el control fronterizo. Respecto de la seguridad nacional, indicó que Chile necesitaba nueva arquitectura institucional que articulara a todas las instituciones del Estado en una estrategia de seguridad nacional, cierra comillas, para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Lo anterior requería establecer un trabajo integrado de las capacidades del Estado en el ámbito interno y externo, incluyendo a las policías, Fuerzas Armadas, Gendarmería, Policía Marítima, Dirección General de Aeronáutica Civil y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su opinión, se estaba trabajando aisladamente sin tener una coordinación y una visión global. Aquí destaque: el retorno de la doctrina de seguridad nacional nos retrotrae a una discusión de la década de los 70s y 80s sobre la ubicación del enemigo al interior del país y la integración de roles policiales y militares en la defensa, en la esfera de seguridad interna. Desde el retorno a la democracia se había insistido en distinguir entre una esfera de seguridad externa que le correspondía a las Fuerzas Armadas y una de carácter interno que era propio de la función policial. Se argumentaba que no era ni la función de los militares, ni estaban equipados, ni menos entrenados para enfrentar amenazas internas. Además, se sostenía que resultaba muy poco eficiente el involucrar en tareas de seguridad pública a instituciones que no estaban ni equipadas ni formadas para cumplir con tales cometidos.
El predicamento dominante en la década de los 90 y comienzo de los 2000 era que resultaba mucho más eficiente potenciar el trabajo policial. Como las condiciones sociales y políticas cambiaron, el escenario electoral muy probablemente no se preguntará si deben o no las Fuerzas Armadas intervenir, sino más bien se centrará en cómo y cuándo deberá hacerlo. De hecho, ya durante esta administración se han incorporado a las Fuerzas Armadas a labores de seguridad interna, más allá de su uso en estados de excepción constitucional. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional para permitir que las instituciones armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país, Ley 21.542. Y se encuentra en tramitación la ley que busca definir las normas de uso de la fuerza en la implementación de tal atribución. Yo viví en Brasil y en Brasil hay un montón de policías más duras y de cierta forma no sabría decir si el crimen solo peora, pero esta es una cuestión filosófica. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de vida del pueblo para que la gente no necesite cometer crímenes cada vez peores, ¿no? Esa es la cuestión. En Brasil, déjame decirle, hay un montón de, por ejemplo, Fuerza Nacional, cosas así, cosas que son paramilitares, ¿no? Fuerzas paramilitares muy violentas, muy represivas. Se invierte mucho dinero en seguridad. La gente, si ese dinero lo invirtieran en darle comida a la gente, yo creo que no habría crimen. Las propuestas de la derecha avanzan en incorporar a las Fuerzas Armadas de lleno en el combate del delito. Kass propone, por ejemplo, que el ejército participe de la custodia en las cárceles, fortalecer la presencia militar en la frontera para el control de inmigración irregular. Matei sugiere incorporar a las Fuerzas Armadas en una arquitectura de seguridad nacional. Kaiser plantea incorporar derechamente a las Fuerzas Armadas en seguridad interna, aumentar la dotación del servicio militar y crear un sistema integrado de defensa y seguridad nacional. La militarización de la lucha contra la delincuencia involucra, de acuerdo con esta concepción, no solo su incorporación operativa, sino que al mismo tiempo una desnaturalización de las funciones que tradicionalmente cumplen las Fuerzas Armadas en un sistema democrático. Pero además, estas propuestas no consideran que la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y establece un sistema integrado de seguridad y define un Consejo de Seguridad Pública donde participan los ministros de Seguridad Pública, Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, el Fiscal Nacional, las 2 policías y Gendarmería. Además, establece un Consejo de Prevención del Delito donde participan los ministros de Seguridad Pública, Interior, Defensa, Hacienda, Justicia, Desarrollo Social, Educación, Vivienda, Mujer y Equidad de Género y Carabineros. Ley 21.730. Y dice, el muro contra la inmigración. Una de las áreas prioritarias de todas las campañas de derecha se refiere al control de la inmigración. Se propone, entre otros, fortalecer la infraestructura física, fortalecer el sistema de inteligencia y generar desincentivos para los inmigrantes irregulares. Se indica que debe existir además una política clara respecto de la no aceptación de inmigrantes ilegales en el país. Aunque Pablo Urquizar indicó que no se aceptaba la idea de colocar minas en la frontera, pues existen compromisos internacionales, Convención de Ottawa. El 6 de enero de 2025, la precandidata presidencial Evelyn Matei señaló que, cita Evelyn Matei ahora, tenemos que tener todo tipo de obstáculos cerca de la frontera que pueden ser prétiles, que pueden ser zanjas, que pueden ser muros, alambre de púa, que pueden ser lugares que estén dinamitados, etc. Las 3 candidaturas concuerdan en robustecer el control fronterizo, aunque ninguna de las candidaturas ha hecho estimaciones del costo para el Estado de dichas medidas. Tanto Kass como Kaiser han sugerido establecer centros de retención de inmigrantes en la frontera.
En materia de expulsiones, Kast ha sugerido, entre comillas, expulsiones masivas, mientras Matei ha propuesto la expulsión de quienes están condenados y la devolución inmediata, en un plazo de 24 horas, de quienes ingresen ilegalmente al país. Y Kaiser sugiere la expulsión de todos quienes están ilegales en el país. La candidatura de Kast es la que ha hecho más propuestas específicas, sugiriendo, entre otros, aumento de castigos a quienes ingresen al país de modo ilegal, reducir las políticas sociales a quienes ingresen de modo irregular. Bueno, no puedo más leer. Yo espero irme por un paso irregular. Me voy a Brasil.